Los tiempos cambian, la verdad no. Buenos días amigos, bienvenidos a La Noticia al Día en La Noticia Perú, el canal digital del diario La Noticia. Yo soy Carlos Rivero y los invito a que nos acompañen en una entrevista con el analista político Víctor López. Pero antes vamos a revisar los titulares de nuestra portada del día de hoy. Antauro irá al Tribunal Constitucional para defender su candidatura. Califica de fraude fallo que declara ilegalidad de su partido político y dice que recurrirá incluso a tribunales internacionales. Estados Unidos aprueba ley contra 12 millones de migrantes. Donald Trump anuncia que enviará a delincuentes a cárcel de Guantánamo y 300.000 peruanos están en peligro. Pongan bajo la lupa a las ONG de caviares. Jorge del Castillo exige al Congreso aprobar norma que fiscaliza oscuro manejo. Pueblo venezolano lo eligió democráticamente a usted. Dina Boluarte recibió en Palacio a Edmundo González y le dio espaldarazo. Finalmente, equipo de Messi derrotó a la U por penales. Inter de Miami ganó 5-4 y Astro Argentino fue aclamado en el Monumental. Bien amigos, como les comentaba, tenemos en estudio la visita del analista político Víctor López. Señor López, buenos días. Buenos días, Carlos. Mucho gusto estar en tu canal de televisión. A ver, ayer estuvo en nuestro país Edmundo González. Fue recibido por diferentes autoridades. Fue recibido en Palacio de Gobierno, en el Congreso, en la Municipalidad de Lima, incluso hizo un meeting en la Plaza San Martín. ¿Qué significa esta visita que está realizando Edmundo González a diferentes países que respaldan su victoria en Venezuela? Bueno, una significación múltiple y te diría en concreto doble, ¿no? Por un lado, la visita que él está haciendo ratifica su condición de ser el presidente constitucional electo en Venezuela. Está demostrado con actas que él ha ganado contundentemente las elecciones por casi el 70% de los votos. La dictadura comunista, criminal y genocida no tiene nada que argumentar. Y por otro lado, la aceptación que hacen los presidentes de los países democráticos de América Latina nos ratifica que hay un reconocimiento absoluto y total a que Edmundo González es el verdadero presidente de Venezuela. Y en general esto traduce que el mundo va hacia una tendencia a la democracia y la libertad. Y eso opuesto mayormente a toda forma de dictadura o de tiranía, ¿no? Ahora, la presidenta tuvo palabras de elogio hacia él, respaldó, como decíamos, su victoria. Sin embargo, hay quienes se preguntan, ¿no?, de qué tanto puede ser útil para el pueblo venezolano este tipo de gestos. ¿Simplemente es esto, gestos? Bueno, el tema es que se han ensayado acciones de todo tipo para que la dictadura venezolana se vaya. Pues no quieren, ¿no? Por ejemplo, han habido eventos internacionales provocados por el Papa, por ejemplo, por Naciones Unidas, por los países europeos, para que negocie la oposición con la dictadura, pero todas las reuniones han sido bloqueadas finalmente por la dictadura, o sea, no quieren irse, ¿no? Dos, se le ha pedido a Maduro y todos los delincuentes y criminales que están con él que se vayan de Venezuela y les dan carta libre, ¿no? O sea, no lo van a tocar, pero tampoco quieren irse, ¿no? Tres, ha habido, ¿no es cierto?, negociaciones bilaterales con Estados Unidos, por ejemplo, y tampoco quieren irse, ¿no? Yo creo que no queda otra alternativa sino la fuerza, lamentablemente, ¿no? Ya sea de la propia Fuerza Armada, en algún momento tendrá que rebelarse ante toda esta criminalidad y toda esta, si tú quieres, crisis absoluta que vive Venezuela, ¿no? Venezuela está quebrada económicamente, socialmente y políticamente, ¿no? Entonces, yo no veo otra salida que no sea la salida armada o militar, ¿no? Ahora, usted publicó un libro hace algún tiempo que se llama Venezuela, Democracia y Dictadura, Realidad y Posibilidad. Lo estamos viendo en pantalla. Usted conoce la realidad de Venezuela. ¿Cuál es la situación que se viene para ellos lo más próximo tras este fraude electoral que permite la permanencia de Maduro en el poder? Bueno, se pensaba que Trump iba a tomar una actitud en correspondencia con los principios fundamentales de la vida republicana, ¿no? Se pensaba que Trump iba a hacer
un gobierno duro para Maduro y por lo tanto obligarlo a que se vaya, ¿no? Pero todo indica que no va a ser así, ¿no? Por un lado, Trump es muy pragmático, ¿verdad? Quiere seguir negociando a través de los empresarios que son sus amigos el petróleo venezolano, ¿no? Y dos, quiere que Maduro le acepte a todos los deportados que va a hacer, ¿no? O ya está haciendo, ¿no? Entonces, es una posición realmente ramplona, ¿no? Que va a contramonte de las tendencias universales de la libertad y la democracia, ¿no? Estados Unidos es el líder más importante del mundo en estos principios republicanos y Trump está criticando eso, ¿no? De modo que la salida está en manos de Dios, ¿no? Y en manos, como dije hace un instante, ¿verdad?, de alguna posición o actitud radical que en algún momento debe tomar seguro un sector de la Fuerza Armada, porque realmente las Fuerzas Armadas venezolanas son los socios más importantes que tiene Maduro para quedarse en el poder, ¿no? Ahora, si bien en Latinoamérica han cerrado filas la mayoría de países contra el régimen de Maduro, el gobierno venezolano tiene todavía el apoyo de países como China, Rusia, Irán, ¿no? Digamos que no es cualquiera que lo apoya, ¿no? Bueno, es cierto, ¿no? China es el nuevo eje de dominio global y los chinos han invertido alrededor de 150.000 millones de dólares en Venezuela, ¿no? O sea, Venezuela está hipotecada a los chinos para los próximos 20 o más años, ¿no? Los rusos han instalado ya sus bases militares en su país, ¿no? Estados Unidos realmente se ha descuidado de América Latina y se ha descuidado extremadamente de Venezuela, ¿no? O sea, les dio gratis a los rusos estar ahí metidos, ¿no? Y los chinos también, ¿no? Irán le provee de petróleo a Venezuela, ¿no? Gratis incluso, ¿no? Porque Venezuela no tiene plata para pagar, ¿no? Y Venezuela obviamente está asociado con los instrumentos más radicales e intransigentes del terrorismo internacional, ¿no? Yo creo que Venezuela es un problema para América Latina, para el mundo y para el Perú, ¿no? La crisis de criminalidad que tenemos en el Perú en gran parte se debe a la presencia de los delincuentes venezolanos, que son los más, si tú quieres, sanguinarios de América Latina, ¿no? Ahora, ayer usted tuvo la posibilidad de estar en este evento en el que participó el señor El Mundo González. Entiendo que ha estado usted cerca de él. ¿Cómo lo vio? ¿Qué espera él? Bueno, yo creo que El Mundo González, el presidente constitucional de Venezuela, es una persona seria, serena y responsable. Lo viene del mundo diplomático, no de la política, ¿no? Ya su edad, más de 70 años, ¿verdad?, está actuando realmente con una entereza que muchos no se imaginaban, ¿no? Él está optimista, positivo, ¿no? Pero yo creo que tanto más importante que él es María Corina Collado, María Corina Machado, ¿no?, que es la líder verdadera, auténtica del pueblo venezolano, que se juega la vida en cada instante en su país, ¿no?, luchando por la democracia, la libertad, la justicia y los derechos humanos, ¿no? Yo creo que la presencia de Don Mundo, con el que conversamos ayer junto con Jorge Castillo, con Pepe Lucho Delgado y otros líderes peruanos, ¿no?, es una posición que a su edad es ejemplar para todos nosotros, ¿no? Es una persona que ya está cercano a los 75 años o un poco más, que realmente se juega la vida, ¿no?, contra una dictadura que es incapaz, inecta y genocida criminal, pues es bastante encomiable, ¿no? Ahora, muchos dicen que El Mundo González debería ir a Venezuela, sin embargo, el riesgo es altísimo para él, ¿no?, de pisar tierras venezolanas. Él ha querido ir, o sea, el día de la juramentación presidencial, él estuvo preparado para viajar junto con varios presidentes latinoamericanos, ¿no? Lo acompañaron, estuvieron con él incluso para salir de Panamá. Lo que pasa es que la dictadura genocida tomó los aires venezolanos, o sea, paralizó, detuvo todos los vuelos de salida y de ingreso a Venezuela. Y los aviones venezolanos, ¿no es cierto?, la Fuerza Aérea, estuvieron controlando el espacio aéreo, o sea, no había forma de ingresar. Hubiera sido un suicidio ingresar, porque los bajaban, ¿no? Los tiraban, ¿no? Pero ha tenido la decisión de ir, ¿no?, de viajar, ¿no? Ahora, el alfil en este movimiento democrático, como usted lo mencionaba, es María Corina Machado. Ella considera que está en permanente riesgo ahí en Venezuela. Por supuesto, se juega la vida a cada instante, ¿no? Lo que pasa es que sería realmente lo más estúpido que podría hacer la dictadura si es que la matan, ¿no? Hasta la han tenido que soltar, porque todo el mundo democrático, que es el mundo mayoritario,
todo el mundo libre, que es el mundo mayoritario, sabe que su vida depende de Dios y que la dictadura no le haga daño, ¿no? Entonces, si le hacen daño, pues yo creo, eso sería el acabose realmente, ¿no? Claro. Ahora, comentábamos sobre la publicación que había hecho usted hace algún tiempo, ¿no? Usted ha vivido en Venezuela. 6 años. 6 años. Digamos que conoce, ha palpado la situación de allá. ¿Cómo es que la situación de Venezuela llegó a esta instancia? Es increíble. Yo viví en Venezuela del año 93 al año 99. O sea, viví la etapa final de la democracia y el ascenso de Chávez, ¿no? Venezuela era el país de repente mejor vivido de América Latina, ¿no? Era un país en lo político democrático, libre, con derechos y con libertades. En lo social era un país bastante justo, ¿no? Había menos pobreza y más satisfacción de necesidades básicas que otros países. Y en lo económico era una economía que funcionaba, ¿no? Con la dictadura se ha quebrado todo eso, ¿no? Económicamente se ha matado la industria. Venezuela no produce casi nada, todo lo importa, y más aún menos porque no hay plata ahora, ¿verdad? En lo social hay más pobreza, más miseria, más hambre y más desigualdad que nunca, ¿no? Y en lo político, pues no hay libertad, democracia ni derechos. Entonces, ¿qué ha pasado? El modelo socialista, el modelo comunista no funciona en ningún lugar del mundo, ¿no? La única excepción, pero diferente, es China, que es un modelo económicamente capitalista y de mercado, y un modelo políticamente comunista. Pero en ningún otro país, ni en Cuba, 65 años, y mire cómo está Cuba, ¿no? La gente se muere de hambre, ¿no? Para escarbando dónde conseguir algo para comer, ¿no? Y Cuba está viviendo más de los dineros que le vienen de los cubanos que están en Estados Unidos. O sea, todo aquello que ellos llamaban que eran los gusanos cubanos son los que mantienen Cuba, ¿no? Han quebrado los países de Europa Oriental, o sea, no hay un solo modelo comunista exitoso, ¿no? Y yo creo que ese es el drama de los países que estamos mencionando, ¿no? Ahora, Venezuela hay un salvavidas, ¿no? Que es el petróleo, ¿no? Y eso le permite, digamos, vivir, ¿no? De eso vive Venezuela, digamos que ha reflotado PDVSA. No, o sea, PDVSA era la empresa más importante de América Latina y era la empresa más importante de Venezuela, ¿no? Y por supuesto explicaba casi todo el ingreso venezolano, ¿no? Pero PDVSA está quebrada. No solamente en PDVSA, mire, se estima que se han robado más o menos 30.000 millones de dólares. 30.000 millones de dólares, ¿no? En los últimos años de comunismo, ¿no? PDVSA está produciendo 10 veces menos que antes, ¿no? O sea, la capacidad de producción ha caído tremendamente porque se han ido los técnicos, los ingenieros, los profesionales, porque no hay capital. Pues se han robado PDVSA, ¿no? Entonces, lo que ayuda a mantener la dictadura es, uno, que hay 8,5 millones menos de ciudadanos venezolanos en Venezuela. Entonces no tiene Maduro que mantener tanta gente, ¿no es cierto? Generar empleo, ingresos, ¿no? Incluso los venezolanos dicen que más de la mitad de las familias venezolanas viven de lo que le envían del exterior los venezolanos que han migrado, ¿no es cierto? Dos, casi todos los, si tú quieres, delincuentes, criminales han sido exportados a América Latina, ¿no? O sea, Venezuela vive en una aparente paz y tranquilidad, porque los delincuentes no están ahí, pues, ¿no? No tienen a quién robar, ¿no? Pero están robando en Perú, en Colombia, en Ecuador, donde hay 6 millones de venezolanos, ¿no? Entonces, y finalmente Venezuela vive mal. En estos momentos hay un 90% de pobreza en Venezuela, ¿no? Hay una desocupación de más del 50%. El salario mínimo mensual de Venezuela equivale a $10. O sea, realmente la población migrante es la que está manteniendo a Venezuela. Claro, y uno de los países que recibió a gran cantidad de venezolanos sin duda fue Perú. Se habla de 1.800.000. Sin embargo, eso, como usted mencionaba, ¿no? También implica la llegada de criminales, ¿no? Acá la inseguridad ha crecido, es evidente la presencia de bandas criminales venezolanas. ¿Usted considera que en el Perú debería existir o debería aplicarse lo que aplica Trump ahora, la detención y la deportación inmediata? Yo creo que en el Perú deberían cumplirse las leyes plenamente, en todo orden de cosas, ¿verdad? Hubo un relajo extremo en el gobierno de PPK, ¿no? Incursionaron más de 1 millón de venezolanos. Creo que los venezolanos
que no tienen documentación debieran ser, por supuesto, tratados de una manera especial, ¿no? Yo sí creo que es muy difícil que logremos deportar a los venezolanos que están en una situación, si tú quieres, indocumentada, ¿no? ¿Por qué? Por un lado, Maduro no va a recibir a los venezolanos, va a recibir a los venezolanos norteamericanos, porque quiere quedar bien con el gobierno de Trump, para que no lo toque, para que no lo afecte, ¿no? O sea, Maduro sabe que su mantenimiento en el poder depende mucho de lo que haga o no haga Estados Unidos. Entonces, con Estados Unidos va a tener una actitud abierta, flexible, tolerante en extremo, pero no con nosotros, ¿no? ¿Dónde le devolvemos venezolanos? No lo va a recibir, los venezolanos tampoco se quieren ir. O sea, lo que yo a veces no entiendo de los comunistas y los izquierdas y los caviares de este país y de América Latina es que no quieren entender que 8,5 millones de venezolanos se han ido no porque quieran ir, sino porque no han podido evitar quedarse en Venezuela. O sea, hambre, miseria, represión, muerte, tortura, en fin, entonces se han tenido que ir. Claro. O sea, no son locos, ¿no? No están haciendo turismo, ¿no? O sea, se han ido porque es imposible vivir en Venezuela. Entonces, ¿cómo lo vas a devolver a Venezuela? ¿No se quieren ir? ¿No van a querer recibirlos también? Por supuesto, además, ¿qué van a hacer en Venezuela? No hay empleo, no hay ingreso, no hay consumo, o sea, es imposible. Pero usted menciona la izquierda caviar también. Estamos en un año preelectoral, ¿no? ¿Cuál cree usted que va a ser la participación de este sector político o social en las elecciones? Bueno, la izquierda caviar y la izquierda roja han tenido varias expresiones políticas, ¿no? Una, los caviares han venido dominando y todavía lo siguen haciendo casi todos los poderes públicos, ¿no? Poder judicial, fiscalía, jurado nacional de elecciones, ¿no? Hasta el Tribunal Constitucional lo han estado manejando, ¿no? Entonces, desde ahí han estado actuando para que sus hermanos ideológicos y políticos, ¿no es cierto?, puedan avanzar y ganar elecciones, ¿no? O sea, Castillo y la señora Boluarte son un producto de eso, ¿no? Han llegado al poder en gran parte por la ayuda, por la colaboración de los izquierdistas que están en el Estado, ¿no? Y los han premiado porque no hay ningún partido político de izquierda que no haya tenido ninguna vinculación con Castillo, ¿no? Todos han tenido su parte de gobierno, ¿no? Ministerios, instituciones, todos han estado co-gobernando con Castillo. Y todavía lo sigue haciendo con la señora Boluarte, ¿no? O sea, ahí no hay ningún ministro aprista, por ejemplo, ni de PPC, ¿no? Ni de otro partido de derecha. O sea, todos sus ministros vienen del gobierno de Tumala, del gobierno de Toledo, ¿no? O de las izquierdas, en todas sus expresiones, ¿no? En segundo lugar, casi todos los partidos llamados de izquierda, ¿no es cierto?, o caviares, están reciclándose en más o menos 15 partidos políticos que existen, ¿no? Tercero, los partidos de la izquierda marxista son los más, si tú quieres, beneficiados por todo lo que es la economía ilegal y la economía informal, ¿no? O sea, todo lo que es narcoterrorismo ha financiado a los rojos. Castillo fue financiado por los narcoterroristas del Braga, son financiados por los narcotraficantes, por la minería ilegal, por la tala ilegal, por el contrabando. ¿Y en estas elecciones que se vienen se va a repetir eso? Yo creo que sí, lamentablemente, ¿no? Se va a repetir. ¿Y espera o presume que, como siempre ocurre, en una segunda vuelta, se va a repetir el escenario derecha-izquierda? Yo tengo si tú quieres, casi la certeza de que el APRA va a pasar a la segunda vuelta. Hay varios factores que explican eso, ¿no? Primero, hay más de 40 partidos políticos, ¿no? La gente se acuerda solamente de 4 o 5, entre ellos el APRA. Para bien o para mal, el APRA tiene la conciencia colectiva de millones de peruanos, ¿no es cierto? Segundo, el APRA es el único partido que realmente tiene gente capaz en condiciones de poder gobernar, que tiene capacidad, calidad y condiciones y que tiene conducta, comportamiento para generar una seguridad de gestión pública exitosa, ¿no? Y tercero, ¿no?, creo que la gente va a mejorar su percepción de la política del país, ¿no? El gran problema del Perú es que falta mucha cultura electoral, mucha cultura política y mucha cultura ideológica, ¿no? Entonces la gente ahora va, después de ese congreso que teníamos de miserables, incapaces, ineptos, corruptos, ¿no?, pobres diablos, ¿no? Mi saludo me dice, profesor, ¿qué diferencia hay entre los congresos de antes, ¿no? Un Luis Alberto Sánchez, un Jorge de Prado? O sea, en todos los partidos había gente lúcida y coherente, y honesta y transparente. Ahora, ¿qué tenemos? ¿No? Muchos sueldos, sí, ¿no?, chantajistas sexuales, en fin, ¿no? Ahora, usted menciona que el APRA, avisora que el APRA va a estar en esa segunda vuelta.
y todos nos preguntamos, ¿no? ¿Quién puede ser el candidato presidencial del APRA? Es cierto, ¿no? ¿Cuál es el abanico? Bueno, tenemos posibilidades varias, ¿no? Por un lado está un candidato que es de historia aprista, aunque no es un militante antiguo, que es Roque Benavides, ¿no? Un empresario exitoso, limpio, transparente, ¿no? Tienes a Jorge el Castillo, que es dentro de la APRA el que más campaña está haciendo, y yo creo que Jorge, ¿no?, tiene merecimientos para hacerlo, ¿no? Ha sido primer ministro, conoce el Estado, sabe de gestión pública, ¿verdad? No hay ninguna acusación contra él. Y otros compañeros, ¿no? Por ejemplo, Carla García está en la lista, ¿no?, de potenciales candidatos, ¿no? El mismo Hernán Garriolega quiere ser candidato presidencial, ¿no? Hay jóvenes que también pretenden serlo, ¿no? Rienzo Ibáñez, ¿no? Valderrama. O sea, yo creo que el partido tiene realmente una gama de cuadros preparados y en condiciones de poder hacer gestión pública exitosa. Bien, veremos cómo se mueve este escenario político en este 2025 y, bueno, el 2026, en que son las elecciones. Interesante haber conversado con usted sobre diferentes puntos. Queremos agradecerle su presencia en estudios. David, muchas gracias a usted, amigo Carlos, por esta oportunidad. Bien, amigos, estuvo con nosotros Víctor López, analista político, con quien hemos conversado sobre el tema de Venezuela, la visita de Edmundo González al Perú también, y el panorama que se viene respecto a elecciones. El señor López avisora que el APRA estaría en segunda vuelta y nos da una serie de nombres que podrían ser los candidatos presidenciales del Partido de la Estrella. Yo los invito a seguir en el canal, que venimos con más entrevistas. Los tiempos cambian, la verdad no.